Cecilia Fanti, escritora y traductora, es licenciada en Letras por la UBA y cursó la maestría en Escritura Creativa de la Universidad de 3 de Febrero, dirigida por María Negroni. Publicó el año 2017 su debut literario, la celebrada novela La chica del milagro, de Rosa Iceberg, donde narra un atropello sufrido el año 2012. Ese mismo año abrió su propia librería, Céspedes Libros. Actualmente trabaja como madre, librera y gestora cultural. Y hoy en el Traficantes de Cultura, la escritora argentina Cecilia Fanti, autora de, así se ve en la cámara, A esta hora de la noche, un libro editado en Chile por Alquimia Ediciones. Cecilia, bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación. No, por favor, muchas gracias a vos. Y quiero irme a la construcción de la idea del libro, porque al reverso se presenta como una novela, pero si bien no tiene la pinta de ser una novela desde la autoficción, en el fondo es lo que tú escribiste mientras gestabas un hijo, mientras te convertías en madre. Eh, y hablar de la idea, sobre todo. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esta escritura, este tipo diario de ruta? Bueno, surge un poco desde la imposibilidad, ¿no? La irrupción de un hijo, de mi hijo en particular, a mí como madre, me, me trastocó, ¿no? Horarios, rutinas, formas de acercarme a la escritura y algo que yo sentía que me abandonaba progresivamente. Yo durante todo el embarazo llevé un diario, ¿no? Un diario íntimo, un diario escrito a mano, ¿no? Como donde hablaba un poco de sensaciones, sentimientos, cosas que me ocurrían, dudas, miedos. Entonces ahí tenía una escritura muy pegada a los hechos y me pasaba que cada vez que me sentaba a escribir en serio, era como si la metáfora me hubiera abandonado para siempre, ¿no? Había una cosa muy literal, muy anclada en el presente, que me imposibilitaba acercarme a la escritura de un texto de cualquier otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el libro empieza a cobrar forma en esos tiempos muertos, ¿no? Que con un niño recién nacido son muchos, ¿no? Esas largas horas de la noche que uno pasa con un niño o en llanto o dormido, y empiezan en algún momento a conectarse con esa escritura anterior, que es la escritura del diario, ¿no? Del diario del embarazo y de la progresión de la gestación. Mi forma de trabajo es un poco caótica. En general, yo no soy muy prolija en mi trabajo como escritora. Tiendo a ser un poco, sí, un poco caótica y desordenada. Y en general lo que me termina pasando es que yo al final del proceso lo que hago es tener un montón de papeles sueltos y empiezo a trabajar en una suerte de trabajo de montaje como si fuera casi cinematográfico. Es decir, yo cuando empiezo a escribir nunca sé cómo va a empezar y cómo va a terminar un libro o esa unidad en la que esté pensando. Y una vez que tengo un corpus que considero satisfactorio, lo suficientemente grande, empiezo a jugar, ¿no? Y a empezar a ver en qué lugar los textos conectan mejor con los otros textos y empiezan a conformar la unidad. Y en ese trabajo lo que va ocurriendo, y este es un aprendizaje que me dejó mi primer libro y mi editora argentina, Marina, de Rosa Iceberg, es que en ese trabajo de montaje empiezan a aparecer huecos, ¿no? Empiezan a aparecer esos faltantes, esos momentos que el texto necesita y que no están. Y, por ejemplo, en este caso, a esta hora de la noche, lo que empezó a pasar cuando yo empecé a juntar los textos y a ponerlos juntos y a ordenarlos y desordenarlos y a mezclarlos, fue que se me apareció como necesaria una dimensión que era la de la infancia, que era una dimensión que estaba muy ausente porque estaba como todo muy concentrado en ese presente casi de crónica de la gestación
y la vida después, ¿no? Entonces, la aparición de la dimensión de la infancia y del vínculo con la madre y de los descubrimientos de niña vinculados con ese tema, que tienen mucho que ver. A ver, hay algo que para mí es muy fundamental con este libro, que es que para mí este es un libro que surge un poco como una conversación también. No es tan narrativo como La chica del milagro, es un libro quizás un poco más fragmentario, y es un libro que está anclado en todas aquellas preguntas que yo me hice durante ese periodo, ¿no? Y que muchas de ellas me las sigo haciendo. Pero entonces había algo, ¿no? Por ejemplo, bueno, con el recibir un niño, con el recordarse a uno niño, y también con muchas cosas que tienen que ver con ciertas agendas que cuando yo era niña en Argentina no estaba en discusión. Digo, como, no sé, en Argentina tenemos una ley de educación sexual integral, por lo tanto los niños reciben una educación sexual a muy temprana edad, aprenden sobre su propio cuerpo, sobre el consentimiento, hay una ley de identidad de género. En el proceso, después de que se publicó el libro, finalmente se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, había toda una serie de cuestiones que también estaban muy ancladas en la realidad y que a mí me interpelaban. Y bueno, y entonces ahí también, por ejemplo, apareció eso, ¿no? La dimensión de la infancia, qué información tenía yo, qué concepción tenía sobre la maternidad, sobre ser madre, sobre de dónde venían los niños, ¿no? Cómo llegaba el mundo. Entonces, bueno, de alguna manera, ese fue el trabajo, digamos. Ese es mi método de trabajo, y ese también fue la forma en la que se fue construyendo a esta hora. Después en el proceso apareció la pandemia, por lo tanto, bueno, era como un libro tan anclado en ese presente, que de alguna manera por la ventana se metió, ¿no? Como la pandemia, ¿no? Ese tiempo detenido que se sumaba a un poco detenido que es la maternidad. Y en ese punto, obviamente, está la visión de de quienes son como coetáneas a la edad nuestra, no sé, de 30 hacia arriba, que ven con otras dudas cuando se convierten en padres. Cita por un lado a Contra los hijos de Lina Meruane, que tiene una visión quizás brutal para los tiempos, para otro género, para otra época, pero hoy uno lo piensa de otra forma, es como, claro, tienen mucha razón. Y es, y más aún, traer niños al mundo en tiempos de hoy, en tiempos donde, no sé, donde Rusia está con una guerra en Ucrania brutal, viene una pandemia con la 18ª variante y a futuro. Y uno obviamente se cuestiona cada vez por qué traer niños a un mundo que se va a ir a la mierda pronto. Sí, sí, bueno, a mí me pareció muy entretenido leer Contra los hijos. A mí me pareció un gesto que le daba una vuelta de tuerca al gesto de la época, ¿no? Y a cierto gesto también como de quizás algún sector más radical del feminismo o de lo femenino, de atender la maternidad, o que la maternidad sea una cosa un poco legada, un poco olvidada en la agenda, por lo menos, ¿no? Y me parece que lo interesante de ese libro es que el libro no se propone otra cosa sino optimizar, ¿no? Y establecer desde un antagonismo. Y con una visión muy clara, muy clara y muy. Y eso, ¿no? Como muy marcial, no hay medias tintas ahí, ¿no? Y a mí eso me pareció interesante, porque si bien en Buenos Aires generó bastante revuelo ese libro, porque hubo muchas mujeres que estuvieron como muy en contra, pero porque les pareció muy fuerte leer como esas afirmaciones, que también son un estilo y que son una forma de construir como este relato, ¿no? Donde un poco lo que se decía es, bueno, algo tan radical invita a que dialoguemos o a que debatamos. En algún punto es bueno, pero no es lo que el libro se propone.
no es la idea central del libro. El libro no se propone absolutamente nada ni ponerlo en cuestión. Digo, es como si uno era como un largo manifiesto de alguna manera sobre qué le ocurre con determinado tema, con determinada cosa, en este caso la maternidad. Un tema que aparte, digamos, como para los lectores de Meruane, lo venimos rumiando y lo venimos leyendo desde distintos lugares en su narrativa, ¿no? Me pareció muy interesante porque al mismo tiempo yo fui una madre que no tenía tan en claro qué era lo que quería. Digo, como yo no es que a los 15 dije, sí, sueño es tener 2 hijos y sabía los nombres que les iba a poner o dije, no, ni loca, ¿no? Como que creo que como mujer universitaria, graduada, neurótica, dedicada como al cultural, con un capital simbólico amplio, por decirlo de alguna manera, pasé por todas esas fases neuróticas de alguna manera, ¿no? Como ni loca, ¿no? Como esa misma fase de, además de ser mujer y tener que soportar la brecha salarial y tener que soportar el patriarcado, tengo que dedicarle mi tiempo a un niño, no hay manera. Entonces, había algo donde yo me leí en algunos pasajes de Meruane, o alguna versión de mí leí en esos pasajes de Meruane. Y después me pasó bueno, que está esta lectura de Michael Chabon, donde a mí lo que me pareció fue que era muy curioso encontrar como esa óptica, ¿no? Todavía cuando salió a esta hora de la noche, todavía no era el momento, la narrativa de los hombres sensibles, como que eso todavía no había llegado al mercado, como llegó el año pasado, si se quiere, con novelas como Los Llanos o como Poeta Chileno, novelas más intimistas escritas por hombres. Y libros de Michael Chabon con los años fueron adquiriendo ese cariz, ¿no? Como esa mirada de un padre como muy decidido a cumplir ese rol y acompañar esa crianza. Y en ese momento, en Buenos Aires, surgía mucho la pregunta alrededor de los escritores que no habían tenido hijos, ¿no? Se hablaba de los grandes escritores, Cortázar, Borges, Pilia, Castillo, que no habían tenido hijos. Y como para producir una gran obra, ¿no? Uno no podía con ese tiempo vivido y las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, y después, justo en ese momento se confluyeron muchas cosas. También estaba leyendo un libro que se llama canadiense, que se llama Richen, que en Chile publicó Weathers, de hecho, con traducción, si yo no estoy equivocada, de Zambra y Jasmina Barrera. Perdón, la tapa ¿cómo es se llama muy el libro? hermosa, tiene como una suerte de puma. El libro se llama Pequeñas Labores. Pequeñas Labores. Perfecto. Y es de una escritora canadiense, Pequeñas Labores, como es una traducción de Little Labors en inglés y juega un poco con esa idea del trabajo pequeño y del trabajo de parto, ¿no? Y es una suerte de diario de escritora durante el primer año de vida de su bebé. Y en un momento hace una larga lista, un largo listado de mujeres y de hombres que tuvieron o que no tuvieron o que se dedicaron a criar hijos, ¿no? Además de escribir, uno de los casos más emblemáticos que ella nombra y que después Carrer trabaja muy bien en Yo estoy vivo, vosotros estamos, de Philip K. Dick, como que la mujer lo abandona y él se hace cargo de sus hijos, cubre una enfermedad del hijo. Bueno, como que hay toda una serie de cuestiones ahí muy vinculadas con mujeres que abandonaron a sus familias para llevar adelante su labor, como Muriel Park. Entonces, había un tema, ¿no? Como que yo creo que la pregunta que sobre todo nos hacemos las mujeres, porque en general somos las que nos quedamos en la casa y criamos a los niños, fue esa pregunta de decir, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida profesional después de esto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Y dentro del libro, ese capítulo de que la maternidad no es para todo el mundo, que es algo que yo escucho
y pongo en boca de un personaje con quien se encuentra la narradora en el libro, se conecta después con un título un poco más conforme avanza el libro, donde se hace mención que los hombres en general van con las dos manos libres, ¿no? Y hago mención de un poema de una poeta argentina que dice que con una mano escribe y con la otra, ¿no? Como sostiene a su hija. Entonces, un poco el libro tenía, ¿no? Y tiene, me parece, porque yo también lo sigo teniendo, esos cruces, ¿no? Esos cruces donde, ¿qué hicieron otras que ejercieron la misma profesión que yo? ¿Qué pienso yo sobre esto? Esto es dinámico. Justo la otra vez estaba traduciendo un libro y hay una anécdota de Sylvia Plath y Hughes, donde de una fiesta, alguien que participó de una fiesta en la casa de ellos en Londres, apenas había nacido su hija Frida, que tenía como 5 semanas, ¿no? Entonces, esta persona, que era una escritora, está parada en el vano de la puerta y está hablando con Sylvia Plath. Sylvia Plath, mientras habla con ellos, tiene un brazo al niño y con el otro revuelve cacharros y no sé qué, y que en un momento determinado, como desbordada, Sylvia Plath sale de la cocina y le arroja, ¿no? La niña de 5 semanas a su marido, ¿no? Que estaba en situación de hacerte cargo de esta situación. Entonces, bueno, como que hay algo que me parece que el libro capta, que tiene que ver un poco con ese mundo que de alguna manera se da vuelta y que uno tiene que integrar a partir de la llegada de un niño profundo. Toca una cosa interesante, y sobre todo lo que se ve en el tema de que hay mucha romantización, creo que voy a ocupar esa palabra, respecto de que en el caso de la mujer, sobre todo, de que te vas a sentir completa cuando tengas un hijo, cuando engendres familia. O en el caso de cuando, no sé, la pareja X, cuando están a punto de separarse, cuando la relación se va al tacho, es como, tienen que, tienen que tener un hijo. Eso les va a arreglar todo. Y resulta que es la solución, y resulta siempre que es la solución contraria. Sí, nunca tener un hijo es una solución para no separarse, creo yo, porque es demasiada la demanda. Esto, más allá de la literatura, no es un consejo que me daría a nadie jamás. Hay algo de la romantización, porque hay algo que hay un libro de un italiano, ahora está en la serie de Netflix, que se llama Fidelidad, ¿no? Y un poco en el corazón del libro está esta pregunta, que es: ¿por qué nosotros en el siglo XXI, teniendo nuestros propios valores y nuestros propios principios y nuestros propios deseos, llevando nuestras vidas y nuestras parejas por el carril de los valores que establecieron nuestros padres y nuestros matrimonio, propiedad, familia, ¿no? Y qué pasa en el momento en el que a nosotros eso no solo no nos es suficiente, sino que quizás no refleja los valores que tenemos o lo que verdaderamente queremos para nosotros, para nuestra vida. Y creo que parte de esa romantización tiene un poco que ver con eso. Y que lentamente me parece que la visibilización de otro tipo de familias, por fuera de las tradicionales, mamá, papá, niño, niña, las decisiones, poder hablar más sobre la decisión de ser o no ser madre o padre, tener o no tener un hijo, y cruzarlo siempre, que es algo que yo no, sobre lo que yo particularmente no quise mirar a otro lado en el libro, la cuestión vinculada con el dinero, la cuestión de los recursos. No se puede pensar sin ese factor. Creo que no se puede pensar nada sin ese factor, pero gran parte de la romantización es eso, y es muy fácil romantizar
cuando uno no tiene que mirar el precio de los pañales en el supermercado. Es muy fácil romantizar cuando uno no es una mujer migrante y cuando tenés tu propio trabajo y tenés tu propia familia y tus propios, no sé, empleadas, niñeras, nanas y gente que se pueda ocupar de evitar tu vida, ¿no? Entonces, ahí hay un factor donde creo que también el mundo en el que nos toca vivir a nosotros con este exceso de información y romantización de cosas que no deberían romantizarse en absoluto, pero que es como decir, bueno, esto cuando no te falta nada es muy fácil de romantizar, ¿no? Entonces, a mí me parecía fundamental no mirar para otro lado en esa situación, ¿no? En lo que tiene que ver con las capacidades o con la disponibilidad que uno tiene como madre o como padre cuando gran parte de su situación de recursos se lo permite. Y la posibilidad de decidir, ¿no? Y también de darse cuenta. A mí me pasa algo que creo que en el libro está bastante claro, que es, mi hijo es una gran cosa, es algo fascinante que me pasó, lo adoro, pero yo mi trabajo lo amo, ¿no? Yo amo mi trabajo y amo mi trabajo de escritora y mi trabajo de librera, y en ese sentido yo no soy una de eso, ¿no? Bueno, no estoy en ese lugar, no es un lugar que me interesa ocupar. Entonces, bueno, sí, hay discusiones que por momentos son un poco banales por cómo se dan, pero porque me parece que estamos todos mucho mirando las redes sociales que en la arena pública, ¿no? Dando esos debates. El personaje o la Cecilia del libro, en el fondo, uno lo ve que, y uno también lo ha visto, por lo menos en Chile, no sé si se da tanto en Argentina, imagino que sí, que siempre el cuestionamiento sobre todo por parte hacia la mujer, es, tú tienes que optar o tener un hijo o es tu profesión. Igual siento que la Cecilia del libro no tuvo que optar tanto, pero se mantuvo bien en equilibrio. Fue tanto madre como librera en el fondo. Sí, el tema es a qué costo. No, digo, es verdad, es muy cierto. Es muy cierto que hay algo que nos pasa solamente a las mujeres, y es que cuando nosotros aparecemos en algún lugar sin el hijo, nos preguntan con quién lo dejamos, y cuando el padre aparece en un lugar sin el hijo, nadie le pregunta con quién lo dejó, porque se asume que el niño está con su madre, que es donde tiene que estar, ¿no? Entonces, sí, eso pasa un montón, y está más normalizado de lo que me gustaría. Creo que todavía no logramos eso. Hay una discusión, yo lo veo mucho como madre acá, como escritora, pero sí quizás como para una próxima narrativa, ¿no? Esa exigencia como de determinado equilibrio, pareja y en el reparto de derechos y de obligaciones en la crianza de un niño. Creo que son pactos en algún punto. El libro abarca el primer año del bebé. El primer año del bebé, en mi caso, fue muy apegado al bebé, y es un poco lo que refleja el libro también, y por eso para mí era interesante que la figura paterna estuviera un poco desdibujada en el libro, ¿no? Que fuera un personaje que pudiera entrar y salir ocupando como determinados momentos y determinados roles. Pero sí, tuve en claro también que a mí no me alcanzaba solo con ser mamá. Porque, bueno, mucho más allá. De hecho, esta serie de relatos que también recoge el libro, de capítulos en formato no como
como este cerebro más achicharrado en un presente absoluto, incapaz y demás. Fue muy difícil cuando uno todo lo que tiene, o su capital, la capacidad de leer, reflexionar y después escribir, ¿no? Entonces fue un momento de muchas concesiones. Fue también, y creo que laboralmente esto fue como lo más rico en ese sentido, fue mucho más tiempo disponible del que yo creía para poder leer, sobre todo en los primeros 6 meses del niño, por estas cosas de estar como despierta en distintos momentos del día, donde no hay nada disponible ni ninguna distracción a mano. Y por otro lado, un curso medio acelerado de literatura infantil, un rubro que yo conocía muy poquito, y que se abrió ese mundo, ¿no? Una vez que empecé a armarle la biblioteca al niño y a mirar con él libros y a leerle libros, bueno, se me abrió también ese mundo, se convirtió un poco en mi conejillo de indias del sector infantil de la librería. Cecilia, y saliéndonos solo un poco del libro al tema más bien al camino editorial, ¿cómo fue el acercamiento con Alquimia? Bien, el acercamiento con la alquimia fue así. Guido Arroyo leyó en su momento a La chica del milagro a través de uno de los distribuidores de alquimia en Argentina. En el año 2018, creo yo, Guido viajó a Buenos Aires y conocieron Céspedes Libros, mi librería, y con sus distribuidores allí, qué sé yo, hicimos contactos, se llevó el libro, lo leyó, y tiempo después conversamos sobre la posibilidad que no estuviera publicado, o si tenía algo no publicado para Alquimia. Pero en ese momento tenía 2 compromisos en curso y por supuesto estaba demorada, tenía posibilidad de comprometerme a un tercer proyecto. Pero bueno, le dije que apenas lo tuviera se lo iba a mandar. Y cuando salió esta hora de la noche salió en plena pandemia en Buenos Aires, salió en noviembre de 2020. En diciembre le mandé un ejemplar, le mandé vía courier un ejemplar a Guido. Y bueno, después de la lectura y demás, nos pusimos a conversar y me dijo que había decidido, si yo estaba de acuerdo, publicarlo aquí en Chile, algo que me dio a mí una felicidad muy, 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 muy grande. Así que empezamos a trabajar un poco en la edición chilena durante el año pasado y ya para diciembre la teníamos cerradita. ¿Y cómo fue ese trabajo con el editor chileno, con Guido Arroyo? ¿Se dio plano? ¿No hubo que hacer correcciones, nada por el estilo? ¿O ese trabajo netamente pasa por ti y después se lo pasas a Guido? No, tenía un trabajo ya, una pasada, como se dice, como ya estaba listo para la edición. Pero sí hubo un trabajo de revisión, sobre todo cuestiones lexicales del lunfardo porteño o de Argentina, que para un lector de Chile se perderían, y eso lo revisamos. Entonces conversamos mucho alrededor de esas palabras que quizás para un lector chileno no harían ningún sentido, y poner una nota al pie, un glosario. Entonces revisamos algunas de esas cositas que a Guido le parecían importantes y que a mí también, porque me parecía que eran como cambios menores. Entonces esta edición tiene algunos cambios menores que están dados por quizás una adaptación a un español, no voy a decir no tan rioplatense, pero sí como la modificación de algunas palabras. Ahora no me acuerdo cuáles eran, pero había un par de palabras que son como típicamente argentinas. En un momento, no sé, por ejemplo, la palabra flota, flota, que para nosotros es muy común. Los flotas son un adminículo cilíndrico de una goma alargada que flota en el agua, y por eso se llama flota, flota, y que yo pensé universal, y que bueno, no lo era, es como una suerte de salvavidas. Había una palabra
Cecilia. Confianza en que Guido iba a hacer un trabajo impecable. Hay una palabra, sobre todo en y que obviamente se quedó, que es el título de uno de los capítulos, que es el colecho. ¿Qué es el colecho? Bien, quiero decir algo, esa palabra fue una de las preguntas, nos preguntamos mucho esto, porque él me dijo que no, pero finalmente como que me dijo, no, pero estuve hablando con gente que tiene niños y finalmente es una palabra que existe en Chile. El colecho es compartir la cama con el niño, dormir con alguien en tu misma cama, ¿no? Colechar. Entonces hay toda una serie a ver, en el libro eso hace sentido como que hay toda una serie de corrientes de crianza que ponen el foco en el colecho como dice que el colecho es lo peor que te puede pasar y que podés asfixiar al niño y que el niño puede morir. Entonces, bueno, un poco existen adminículos que se llaman son cunas que uno pega a su cama. Entonces, bueno, el colecho es más que una palabra, es un concepto que tiene como un lugar muy importante dentro del mundo de la crianza, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde aparece la idea del colecho. Y esta posibilidad, ¿no? También de conexión, de poder yo también, a partir de la información de la aparición de esta palabra en mi vocabulario cotidiano, de decir colecho, 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 el niño no colecha, poder también nombrar esos momentos de la infancia y de la adultez también en los que compartí la cama con mi madre. De hecho, en ese mismo capítulo, y hay un juego muy bonito, siento muy bonito, muy literario en ese punto, que es esta mezcla de hablar con o el recuerdo de la madre, de la madre de la Cecilia del libro, que colechó mucho tiempo con ella, sobre todo, y en épocas donde ya ella estaba a punto de morir, que en el ejemplo de la muerte, y en el ejemplo de la vida, que es Pedro, que es el nacimiento de tu hijo, que es un buen concepto entre la vida y la muerte, que se juntan, pero que hacen una armonía en ese punto. Sí, creo que el libro tiene eso de un cierre, de una continuidad, ¿no? Como también, ¿no? Como una cohabitación también entre la vida y la muerte, ¿no? Esta del embarazo en medio de un duelo, ¿no? Y la conexión con la madre a partir de convertirse madre y demás, está muy presente en el libro, ¿no? Y hay algo ahí que plantea eso, ¿no? Como cierta continuidad de los ciclos y también como de la vida familiar, ¿no? En ese sentido, que tiene que ver con esto, con como hay algo. Nosotros creo que sobre todo en Occidente tenemos como muy separadas la vida de la muerte, ¿no? Y justo el pasaporte literario del mes de marzo, que es una presencia ideal de Eduardo Berti, un libro de Compañía Naviera Ilimitada, que creo que salió aquí en Chile en marzo, habla un poco de eso. Una presencia ideal es una novela coral que se escribió en una residencia de cuidados paliativos en Francia, y un poco es el relato cotidiano de esos personajes que viven a caballo entre la vida y la muerte, ¿no? Que acompañan ese tránsito, y ahí se ve muy claro, ¿no? Como ese todo, ¿no? Como eso tan inseparable y que nosotros tenemos tan obturado. Y el otro día leía también una entrevista que le hicieron a Beatriz Arlo, la crítica y escritora argentina, que está por cumplir 80 años y que dijo que estaba escribiendo su autobiografía, que se va a llamar No Entender, porque básicamente lo que la movió toda su vida fue no entender las cosas, pero dijo como, bueno, y tengo 80 años y en algún momento me voy a morir, ¿no? Y
Y un nacimiento y la presencia de un hijo es también como la inminencia de la muerte de forma constante, ¿no? Te conecta como con esa posibilidad de una manera mucho más cruda. Entonces, sí, eso está muy presente. ¿Cómo es, a juicio tuyo, obviamente, la autora de A esta hora de la noche, el libro que nos reúne hoy, cómo es la maternidad en tiempos de hoy, en el siglo que vivimos? Creo que es muy variada, no hay una maternidad única. No es lo mismo maternar en Argentina en 2021 en una urbe que maternar en Argentina en un pueblo rural con poco acceso. No es lo mismo maternar con recursos que sin recursos, no es lo mismo maternar. Bueno, me imagino que en Medio Oriente o en este momento en Rusia o en Ucrania, me parece que sí lo que está mucho más visible de alguna manera es que a pesar de todas las diferencias inevitables, intrínsecas a las maternidades y a las experiencias de maternar, hay algo muy, muy en el corazón de eso que nos conecta a todas las que pasan, a todos los cuerpos gestantes que pasamos por esa experiencia, y que por eso de alguna manera hay algo en los relatos de madres, sobre madres, que son tan convocantes, ¿no? Que uno se siente, y de no madres también, digo, pensando en contra los hijos, ¿no? Pero como en esa suerte como de experiencias sobre o alrededor de la maternidad que son tan convocantes y que tienen que ver con eso, ¿no? Como hay algo muy en el corazón de la maternidad que creo que es universal y que por eso escribir hace que uno genere textos que conectan con las personas de distintos lugares, ¿no? Con algunos conectamos desde la literatura y con otros conectamos más desde la experiencia. Pasa mucho con este tipo de libros que los lectores te escriben para decirte que el libro les llegó en un momento muy particular o muy personal o en el que se estaba haciendo preguntas y que el libro les sirvió. Y después hay otros lectores que no se sienten tan a gusto con quizás las reflexiones que el libro tiene, no le parecen tan enriquecedoras. Yo por mi trabajo leo mucho Goodreads, por mi trabajo como librera, porque me ayuda mucho a entender los fenómenos o las lecturas desde un lector promedio, ¿no? Alguien que le gusta leer para pasar un buen rato, para tener un rato ocioso, para disfrutar un buen libro, para desconectarse, para... Y como librera me resulta muy útil, pero como autora también, pero como autora siempre hay algo que a uno se le vuelve un poco más complejo en ese sentido, porque es como que es muy personal, ¿no? Como tener derecho a réplica frente a eso, ¿no? Pero me acuerdo que una de los comentarios que a mí más me sorprendieron de Goodreads sobre esta hora de la noche era una crítica negativa en el sentido de alguien que decía que había encontrado que el libro tenía como algo de cinismo mía que no le había resultado. Y ahí la escritora me colocó en esa situación de pensar y decir, ok, ¿qué es lo que falló a ti para que se pudiera leer de esta manera? Que no era la que yo quería bajo ningún punto de vista, ¿no? Como hacer mofarme de la maternidad o tratarla con cierta ironía o distancia cínica. Y al mismo tiempo, después lo que uno empieza a comprender, como la lectura, la relectura y demás, es que, bueno, leer también es un acto como muy personal, ¿no? Y ahí se da algo donde el lector
puede hacer la lectura que se le plazca, ¿no? Tiene también ese derecho, y hoy Goodreads tiene ese derecho a hacerlo público, y uno como escritor se la tiene que bancar. ¿Y qué sensación te dejan las buenas y las malas? O cómo el lector entiende el libro? ¿Qué sensación te deja a ti? ¿Cómo el lector entiende a esta hora de la noche? Me parece que es un libro, A esta hora de la noche para mí es un libro menor, es un libro pequeño, ¿no? No pretende ser una gran novela latinoamericana ni una gran novela argentina, y eso a mí me gusta. A mí me gustan los libros de las pequeñas cosas, me gustan los libros pequeños, me encantan algunas grandes novelas, pero sobre todo me gustan estos libros pequeños, escritos por mujeres la, a la sombra o a la luz de determinados eventos como muy vinculados con sus propias vidas. Y creo que en ese sentido, digamos, hay de todo. Las críticas son más enriquecedoras que los halagos. Los halagos son un poco incómodos, ¿no? Uno está en la librería y de repente dicen, ay, leí tu libro, me encantó, qué hermoso, bueno. Y es muy lindo y es muy reconfortante y siempre es maravilloso recibir halagos, pero en general suele ser como muy enriquecedor, a menos que uno se enoje no puede enojarse con un lector. El lector está ejerciendo su derecho, para eso también están los libros, ¿no? De hecho, y uno como lector no podría más que entender a ese lector, pues yo como lectora también ejerzo ese derecho con los libros. Quizás no lo hago tan que pienso, bueno, hay tanto tan lindo de lo que hablar y de lo que comentar, que lo malo me lo guardo prefiero guardármelo para mí y no andar soplándolo a los cuatro vientos. Eh, pero creo que es interesante. A veces simplemente los lectores habrían querido que vos escribieras otro libro, ¿no? Me acuerdo con La chica del milagro, alguien comentó en Goodreads algo así como que bueno, que el libro estaba muy bien, era la experiencia de una chica que había tenido un accidente, pero que habría sido más interesante si todo pasaba en un hospital público del conurbano de Buenos Aires y no en una clínica privada como con todas las facilidades. Entonces era como, fenómeno, pero ese sería otro libro, sería este libro que está, ¿no? Pero bueno, creo que también esa conexión y esa búsqueda, por lo menos los libreros estamos como muy conectados en nuestra labor cotidiana, como todos los días estamos en gran medida como escuchando como esas necesidades y las búsquedas y muchas veces las devoluciones alrededor de los libros, ¿no? Y es un ejercicio para mí como muy interesante, ¿no? Como, bueno, perspectiva del libro es esencialmente esto. No hay más allá y uno tiene que... pero bueno, uno a veces también se queda muy pegado con los personajes, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué hubiera pasado? Que, ¿no? Eso también es parte también de lo que nos hace el lector, ¿no? Lo que nos convoca a un libro. ¿Y cómo podríamos definir en un concepto a esta hora de la noche, en palabras de la autora? En un concepto, a mí me gusta mucho decir que es un libro que se escribió a pesar de. Eh, y, y me agarro mucho a esa respuesta porque siento que es lo más... esa vida o esa escritura, las horas mal dormidas, el llanto del niño, los duelos familiares, la vida en pareja, la pandemia. Uh-huh. Eso para mí es lo más... creo que es un libro definitivo de decir, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que yo sé hacer, y esto es lo que voy a seguir haciendo porque lo hice a pesar de todo lo que pasó en ese año de vida del niño. Cecilia Fanti, autora de A esta hora de la noche, editado por Alquimia. Bueno, agradecerte estos minutos de conversación, recomendarles a quienes nos están viendo, a los lectores chilenos, de una novela cautivante,
intensa y a su vez muy entrañable, de la vida de una madre, pero también un poco de libros, pero también es la visual, creo yo, de maternal en los tiempos de hoy, sobre todo. Eh, un acercamiento sobre todo para que uno que es hombre, que uno no vive eso, que uno lo ve, que uno siempre lo ve desde lejos y no, y siempre ve a la mujer a cargo de los hijos y uno, y me gusta el concepto también cuando te dicen, oye, tú ayudas mucho en la casa. Creo más que la ayuda es una corresponsabilidad de que básicamente estás manteniendo una familia y que no se caiga y que no se vaya abajo. Y esos creo yo que son términos que terminan deconstruyendo la sociedad que estamos hoy, que va camino todavía en todo caso. No es que hayamos llegado al punto final, creo que estamos en el comienzo del mismo. Pero repito los conceptos: cautivadora, intensa, tierna en momentos sobre todo, y obviamente recomendadísimo para quienes nos están viendo y escuchando. Eh, bueno, estos minutos finales son tuyos, Cecilia, para que diga lo que guste. Ah, bueno, quiero agradecerte mucho este espacio, esta horita, casi horita de charla. Para mí fue un placer en este limbo un poco confinada que estoy viviendo en este momento, que tiene unos recuerdos de marzo 2020 un poco extraños para mí, pero me encantó la charla. Te agradezco mucho tu lectura tan atenta y tan precisa, las preguntas y bueno, cómo fuimos llevando la charla. Me encantaría que todas aquellas personas que escuchan el podcast y que el hombre lean el libro, lo pidan prestado, lo pidan en su biblioteca, me escriban y me cuenten después, o lo escriban en Goodreads, como veníamos diciendo, porque me encantan las reseñas de lectores y el vínculo con los lectores. Así que bueno, ojalá que siga circulando a esta hora de la noche en Chile y que llegue a los lectores chilenos y lo disfruten mucho. Cecilia Fanti, Muchísimas autora de gracias. A esta hora de la noche, editada en Chile por Alquimia Ediciones, en conversación con esta casa digital, Los Traficantes de Cultura. Cecilia, muchas gracias. No, por favor, a vos. Nos vemos. A quienes nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.